Banco Central es el organismo que emite la moneda de un determinado país. Por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana es el organismo estatal que emite el peso dominicano y lo emite de una forma monopólica, es decir, nadie más puede emitir pesos dominicanos en la República Dominicana. Nadie puede hacer eso porque inmediatamente es sancionado. Asimismo, el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, es quien está encargada de emitir los dólares. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, es el banco central más poderoso de la Tierra porque emite la moneda que más se utiliza. La mayor parte de las transacciones internacionales, sea de comercio o sea de inversión, se denominan en dólares. Por eso ese Banco Central es tan importante a nivel mundial. Hay otros bancos centrales también, muchísimo más viejos, porque este es de apenas de 1907, hay muchísimo más viejos, de 1907 a 1913 fue que se creó este Banco Central. Y hay otros, como es el caso del Banco de Inglaterra, que tiene centenares de años, o bancos como el Bundesbank, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo muy preciso de mantener la estabilidad monetaria, o lo que sería ya el Banco Central Europeo, que es el banco que surge como imagen y semejanza del banco alemán, el Banco Central Alemán, el Bundesbank, y que tiene como objetivo manejar toda la política monetaria de aquellos países que tienen como moneda común el euro. Pues bien, un banco central común, un banco central en términos genéricos, es el organismo encargado de manejar cuánta cantidad de dinero se necesita en una economía para llevar a cabo las transacciones, por ejemplo. Entonces el Banco Central ve, observa, analiza la situación económica, analiza lo que está sucediendo en el mercado de bienes y servicios, es decir, el mercado de las camisas, de los pantalones, de los carros, de la comida, y así sucesivamente analiza ese mercado y dice, bueno, dado ese mercado de bienes, ¿cuánto debería ser los agregados monetarios o cuál debería ser la tasa de interés? Y así sucesivamente puede ir definiendo lo que son los diferentes instrumentos de política monetaria. También el Banco Central, para fijar esas tasas de interés, por ejemplo, analiza otros factores, como es el caso, u otros mercados, como es el caso del mercado laboral. Ve el mercado laboral, observa qué está sucediendo con la oferta y la demanda de trabajo, observa qué está pasando con el precio de la mano de obra, que es el salario, así como vio qué estaba pasando con los precios de los diferentes bienes y servicios, y con esos dos mercados comienza entonces a tomar decisiones de si sube o si baja la tasa de interés. Por ejemplo, vamos a suponer que hay desempleo en la economía muy elevado, un desempleo de 15, 16%, y el Banco Central obviamente ve que la gente necesita tener la oportunidad de obtener un puesto de trabajo. Entonces, lo que hace el Banco Central es bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, lo que sucede es que el valor presente neto de muchos proyectos de inversión se hacen positivo. ¿Por qué? Porque cuando usted va a invertir, usted lo que dice, yo voy a comparar esta inversión que está saliendo de mi bolsillo, estos recursos que yo voy a invertir, contra lo que me va a generar esa inversión. Y lo traigo a valor presente. ¿Por qué a valor presente? Porque no es lo mismo un peso que yo recibo hoy contra un peso que recibo dentro de un año. Eso significa que para yo compararlo lo tengo que traer todo a valor presente. Y eso se trae con la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, el valor presente baja. De tal manera que si ese valor presente baja, dada la inversión que yo tengo que realizar hoy, entonces veo que no la voy a realizar, porque si yo tengo que invertir más de lo que va a ser el flujo que me va a generar, entonces no invierto. Ahora, si yo bajo la tasa de interés y este valor presente sube, entonces yo veo que puedo llevar a cabo la inversión. De manera tal que cuando el Banco Central quiere estimular la inversión, baja las tasas de interés. Eso aumenta la inversión, al aumentar la inversión, eso implica que hay un mayor empleo y, en consecuencia, se logra reducir la tasa de desocupación. Pero también el Banco Central pudiera observar, que es su principal objetivo, lo que está sucediendo con los precios. Vamos a suponer que de repente los precios de todos los bienes y servicios que se agregan en algo que se conoce como el índice de precio del consumidor, el IPC, comienza a subir a un ritmo tal que supera la meta que ha establecido el Banco Central. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, la meta es 4% más menos 1, es decir, que va desde 3 hasta 5%. La tasa de inflación meta del Banco Central de la República Dominicana en los Estados Unidos es 2%.
2% es la meta. Entonces vamos a suponer que en el caso dominicano la tasa de inflación fuera de 5 o 6%. Ante esa situación, ¿qué haría el Banco Central? Pues sube la tasa de interés para quitarle presión al mercado de bienes. Al caer la demanda, dada la oferta, comienzan a caer los precios y eso hace que se revierta el proceso de variación que se había registrado. De manera que, de esa forma, con el aumento de la tasa de interés, se logra colocar la tasa de inflación en la meta. Bien, entonces vámonos al Banco Central de los Estados Unidos. El Banco Central de los Estados Unidos, ese banco superpoderoso que se llama la Reserva Federal, es junto con otros bancos centrales, como por ejemplo el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón o el Banco Central Europeo, son bancos independientes. ¿Por qué es bueno que los bancos centrales sean independientes? El Banco Central es una entidad tan importante que es bueno que esté exenta de las influencias políticas. Cuando se habla de que un banco central es independiente, lo que se está hablando es que el poder político no puede entrar en lo que es la operatividad y en la toma de decisiones de esa entidad, que es el Banco Central. No puede. Un banco central independiente es un banco que puede estar sucediendo lo que sea en lo que es el ámbito político y eso no influye en sus decisiones. Las decisiones de un banco central independiente dependen únicamente de lo que está sucediendo en el mercado de bienes y servicios, en el mercado laboral y en las cuentas externas. Él observa esos tres elementos como elementos básicos y al observar lo que está sucediendo ahí, cuando hablo de las cuentas externas, estoy hablando de lo que sucede en los diferentes países que nos rodean y con los cuales transamos bienes, servicios y activos financieros. Cuando el Banco Central hace ese análisis, llega a la conclusión de que, bueno, ¿debo yo subir o bajar las tasas de interés? Ante esa pregunta, entonces toma un organismo interno, que es un comité que toma las decisiones de operaciones en el mercado de monetario, el mercado que define las tasas de interés y toma decisiones en base a si se requiere o no se requiere subir las tasas de interés, pues entonces al tomar esa decisión de, por ejemplo, si la tasa de inflación estaba por encima de la meta, de subir la tasa de interés, pues inmediatamente entonces se observaría una reducción de esa variable, es decir, una reducción de las tasas de inflación, subiendo la tasa de interés. Y de esa manera entonces se lograría pues la estabilidad de precios, que es el principal objetivo del Banco Central. El Banco Central va a manejar la tasa de interés para alcanzar la meta de inflación. Ahora, ¿es la única meta? No necesariamente. Los bancos centrales también se preocupan, se interesan, le dan mucho seguimiento al crecimiento de la economía. Si la economía está creciendo por debajo del potencial, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana es 5%. Si la economía está creciendo por debajo del potencial, lo que tendería a hacer el Banco Central es a reducir las tasas de interés. Reduce la tasa de interés para estimular la inversión y con eso acelera la economía. Acelera la economía y se coloca en el potencial y a partir de ahí ya dice, voy a tener una posición neutral, es decir, que no va a ejecutarse ningún tipo de política que pueda seguir estimulando un crecimiento de la economía por encima del potencial. Entonces ahí ya hay dos variables que hace que el Banco Central decida si sube o si baja la tasa de interés. Y son esas variables, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la economía. Obviamente que hay una relación muy estrecha entre la tasa de crecimiento de la economía y el nivel de desempleo. Cuando la economía crece, ¿qué le pasa a la desocupación? Baja. Entonces, el Banco Central, al observar lo que sería su meta o el crecimiento potencial que le gustaría que se mantenga la economía en ese entorno, pues cuando él ve eso, está indirectamente viendo lo que está sucediendo en el mercado laboral. Otro elemento que también toma en cuenta los bancos centrales, y eso que yo le acabo de señalar es lo que se llama la regla de Taylor. Hay otros bancos centrales que utilizan otros factores que pudieran ser vinculados con las cuentas externas o, como en el caso de la República Dominicana, que hay una modificación de esa fórmula o de esa regla que incluye la volatilidad del tipo de cambio y eso también influye sobre las tasas de interés. Cuando hay mucha volatilidad del tipo de cambio, las tasas de interés pueden subir y bajar en función de esa volatilidad para minimizar la misma. Y por eso esa regla que existe en la República Dominicana y que la ha ejecutado de una forma muy exitosa el gobernador
Héctor Valdés, pues nosotros la hemos denominado la regla Taylor-Valdés, porque incluye ese tercer componente que tiene que ver con la volatilidad del tipo de cambio. Pues en los Estados Unidos, que ya se puede entender que se reconoce la importancia de la independencia de ese organismo y que se reconoce en Inglaterra, se reconoce en Alemania, se reconoce en Europa, se reconoce en Japón la importancia y se reconoce en la República Dominicana también la importancia de esa independencia, pues ha sucedido que esta semana el presidente Donald Trump dijo que no estaba de acuerdo con los incrementos de tasas de interés que estaba ejecutando el Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, que no estaba de acuerdo. Eso inmediatamente retumbó en los oídos de todos los agentes económicos, poderosos y chiquitos. De todos los agentes económicos retumbó esas declaraciones del presidente Donald Trump. No estoy de acuerdo con los incrementos de las tasas de interés que está llevando a cabo la Reserva Federal. Y dice, ahora que comienzan a vencerse las deudas, ustedes van a subir las tasas de interés para que entonces le suban las tasas de interés más a esos que han tomado préstamos. Entonces, fíjense cómo hay un mensaje de que no está de acuerdo, como si fuera a influir. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente? Bueno, la realidad es que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues ni siquiera hizo una referencia directa o contraria a lo que dice el presidente. Dice que el Banco Central toma sus decisiones no basadas en ningún aspecto político ni de influencia política, sino que toma sus decisiones basándose fundamentalmente en ¿qué? En lo que observa, en lo que está viendo en términos de la actividad económica, en términos de la tasa de inflación, en términos de las cuentas externas, y en base a eso toma sus decisiones. Es decir, que no toma sus decisiones en base a lo que pudiera ser un argumento de una persona con tanta influencia como es el presidente de los Estados Unidos. Pero también Bullard, quien es otro presidente de uno de los bancos centrales, porque el sistema de Reserva Federal, hay varios bancos centrales que se unen y que conforman lo que es el sistema de Reserva Federal. Pues uno de los presidentes, Bullard, pues dio como declaración también diciendo, miren, el presidente tiene todo el derecho de tener su opinión con relación a la política monetaria, pero nosotros siempre vamos a tomar nuestra decisión de una manera independiente, y le quitó importancia a esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Claro, Bullard es de los que ha criticado también el aumento de las tasas de interés. Entonces, por eso obviamente que él estuvo de acuerdo con esas palabras del presidente. Ahora, lo que sí es importante es entender el por qué el presidente de los Estados Unidos dice que no está de acuerdo con el aumento de las tasas de interés. Esa sería una pregunta que habría que responderse. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.